estamos ya con el coronel del ejército peruano, Paul Vera Delso, vocero del ejército Perú, para hablar precisamente sobre la labor de este cuerpo en el contexto COVID-19. Coronel, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carla. A tu disposición, por favor. Ante todo, permíteme expresar el saludo del señor general de ejército Jorge Celis Pon, comandante general del ejército, y a la vez hacer extensivo este saludo a todos tus televidentes a nivel nacional. Coronel, empecemos rápido porque queríamos saber exactamente cuál ha sido la labor del ejército en estos 90 días de emergencia, porque claro, los hemos visto en las calles, en las barricadas que se armaron por los momentos en este estado de emergencia para que se cumpla digamos, el toque de queda, pero han hecho más que eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que han hecho, digamos, en total, digamos, en estos 90 días? Sí, Carla, definitivamente, conscientes de la crisis, del tipo de crisis que se está enfrentando, el Ejército desde un inicio visualizó que estas acciones se harían dentro del marco de operaciones conjuntas, multisectoriales, interinstitucionales e intergubernamentales. En ese sentido se identificaron 4 líneas de esfuerzo para guiar y orientar todas estas acciones que el Ejército viene realizando. De manera general, esas 4 líneas de esfuerzo son: primero, la de apoyo al control territorial y fronterizo, la cual pretende definitivamente enfocar y hacer cumplir esas disposiciones, sobre todo de distanciamiento y la movilidad social. La segunda línea es apoyo al esfuerzo socioeconómico, que pretende apoyar a todos aquellos actores que están involucrados precisamente con mitigar el impacto que viene teniendo precisamente esta pandemia sobre la economía de las familias peruanas. La tercera línea de esfuerzo precisamente es apoyar el esfuerzo de salud, mediante el cual el Ejército realiza diversas acciones para apoyar al Ministerio de Salud, principalmente en poder potenciar el sistema de salud peruano. Y la cuarta línea de esfuerzo, no menos importante, es la preservación de nuestra fuerza, mediante la cual obviamente pretendemos proteger a los miembros de la institución, principalmente a aquellos que se encuentran en la primera línea de acción. Ajá. Ahora, yo me quiero centrar un ratito en algunas, ¿no? Por ejemplo, en el apoyo territorial y fronterizo. Hay fronteras y fronteras en nuestro país. Hay algunas que son inaccesibles, efectivamente. Hay otras que tienen control y hay otras que son vivas. Hay algunas que son más controlables que otras. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las fronteras vivas donde el comercio es lo que une ambos países? ¿Cómo controlan eso? Sí, Carla, definitivamente comprenderás que no es una labor muy sencilla. Lo que ha hecho la institución, obviamente en apoyo a la Policía Nacional y dentro del contexto de las operaciones que viene conduciendo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha desplegado en este caso, adicionalmente a los 45.000 efectivos que aproximadamente se han desplegado para poder realizar actividades de control territorial y fronterizo, 1.200 efectivos más, los cuales con apoyo de vehículos, drones y helicópteros viene controlando puntos claves a lo largo de esta frontera, porque como tú comprenderás es muy difícil y entonces ha habido un trabajo bastante arduo para identificar cuáles serían esos lugares y justamente es donde venimos trabajando. Es realmente un trabajo muy fuerte, como tú muy bien lo has manifestado, pero estamos en ello, estamos realmente haciendo buena labor. Ahora, en el tema del apoyo de salud, sabemos porque lo han dicho otros ministros también, ¿no? Y todos los que forman parte de los comandos COVID, que siempre es el ejército de alguna manera quien apoya en llevar las medicinas, en llevar los balones de oxígeno. ¿Cómo hacen que efectivamente llegue a donde tenga que llegar y a veces inclusive es insuficiente, ¿no? Claro, definitivamente creo que esto va enfocado a la línea de esfuerzo de apoyo al esfuerzo de salud que viene realizando no solamente el Ministerio de Salud, sino diferentes instituciones, con la finalidad de, como tú muy bien has dicho, reforzar el sistema de salud peruano y sobre todo mejorar la sanidad en el Perú. Y para ello el Ejército del Perú ha realizado múltiples actividades. Dentro de ellas, obviamente, el traslado de personal y equipo médico, que ha incluido, obviamente, el tema del traslado de pacientes, la evacuación de pacientes
y del transporte de medicamentos. A la fecha, aproximadamente, las aeronaves de la aviación del Ejército han transportado aproximadamente 1.500 personas y 160 toneladas de carga a nivel nacional. Entonces la labor es bastante fuerte y muy coordinada, pero en el tema de salud no solamente venimos realizando ese tipo de apoyo, las acciones van y son muy variadas. Por ejemplo, apoyamos en el tema de la instalación de infraestructuras con carácter obviamente hospitalario. Recordemos que precisamente el acondicionamiento de las torres de la vía panamericana fue una de esas acciones que el Ejército viene realizando. Y como tú muy bien has manifestado, se han organizado diferentes comandos regionales de lucha contra el COVID. Los miembros del Ejército vienen participando activamente de esos comandos, inclusive 2 de ellos son liderados actualmente por generales de la institución. Realmente el esfuerzo que se está haciendo en el tema de salud para apoyar al sector salud en general es bastante grande y bastante diverso. Va, por ejemplo, con el... ¿Cuál es el lugar? Sí, ¿cuál es el lugar más lejano o más difícil al que han tenido que llegar precisamente para una emergencia de COVID? O trasladar enfermos, o llevar medicamento, o armar, digamos, una infraestructura. Sí, como comprenderás, el territorio peruano, la geografía es muy accidentada y bastante difícil. Sin embargo, hemos realizado transportes principalmente a la región amazónica, a la selva peruana y a muchos lugares muy difíciles. Por medio primero de helicópteros y posteriormente por aviones se ha podido trasladar y evacuar tanto pacientes para que reciban atención, como poder también trasladar medicamentos o balones de oxígeno que son tan vitales en esta oportunidad. Ahora, coronel, yo quisiera saber cómo es que ustedes se han podido acostumbrar, o si lo han logrado hacer, o cómo es que trabajan en esa transformación de la imagen, o de no de la imagen, pero sí del trabajo de las Fuerzas Armadas ante la emergencia, porque claro, todos estamos aprendiendo ante una emergencia, nadie se la esperaba. Tanto es así que ustedes han tenido que operar junto con la policía para poder enfrentar a la población, ya que por reglamentación, norma, leyes, digamos, hay protecciones para la policía que son los que tienen que enfrentar a una población y los militares no, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la transformación de la fuerza del ejército, por ejemplo? Sí, precisamente antes de que esta pandemia llegue al país, el Ejército del Perú se encontraba involucrado en un proceso de transformación que buscaba precisamente desarrollar capacidades para cumplir eficazmente los diferentes roles que el Estado le asigna, roles que se aprecian precisamente en situaciones de emergencia como la actual. Este proceso de transformación que ya se inició precisamente pretende desarrollar dichas capacidades para que puedan estar en provecho de la sociedad peruana y obviamente ser parte de esa capacidad de respuesta del Estado peruano. Recordemos que si tenemos unas Fuerzas Armadas, si tenemos por ende un ejército que no tiene capacidades suficientes, poco va a poder hacer precisamente para respaldar todo ese esfuerzo que el Estado hace en su conjunto para poder apoyar a la población en general. Los retos son muy variados, como tú comprenderás, y hay muchas lecciones aprendidas que se vienen dando. Hay retos definitivamente en el aspecto de poder hacer o implementar las disposiciones dadas por el gobierno relacionadas, como tú has manifestado, a la inamovilidad o al distanciamiento social. Nosotros salimos a la calle para proteger a la población. Nuestra función y nuestra finalidad es proteger a la población. Nosotros somos parte de la población, nos debemos a la población peruana y definitivamente lo que menos queremos es enfrentarnos a ella y sin embargo, lamentablemente hay ciudadanos que no están acostumbrados o no les gusta el cumplimiento de la ley y de las disposiciones y se enfrentan precisamente a los miembros de las Fuerzas Armadas. Es algo que nosotros obviamente no deseamos, pero que tratamos obviamente de manejar para evitar cualquier tipo de consecuencia, como comprenderás.
Ujú. Muy bien, coronel, muchísimas gracias por haber accedido a conversar con nosotros sin contarnos a 90 días de la emergencia, cuál ha sido la labor del ejército y cómo se ha desplegado a lo largo del país. Muchísimas gracias. El coronel Paul Vera Delso, vocero del ejército del Perú.